día, gente a laburar. Estamos de regreso para comentar sobre la posibilidad muy elevada que hay de que Javier Milei sea el próximo presidente argentino. ¿No? Y Milei me parece que fue el que desafió, digamos, a todo el establishment político de alguna manera, y hoy esa centralidad que tiene mediática, que al principio le jugaba a favor, ¿no? Porque convengamos que 2 años atrás era un panelista de la televisión. Sí, esto es muy cierto como a raíz de la crítica constante, del ponerlo siempre en el centro de la escena, de siempre atacarlo únicamente a él y muchas veces nunca atacar, por ejemplo, a Larreta, nunca atacar eh, a otros sectores que hacen cosas muy nefastas y que terminan teniendo incluso actitudes similares a Milei, porque, por ejemplo, Larreta, que es amigo de Massa, ninguno de Juntos por el Cambio lo criticó. En cambio, cuando Milei se saludó con Massa, simplemente un saludo casual, todos los medios macristas lo salieron a criticar diciendo que está relacionado. Y lo mismo en muchas otras ocasiones donde critican el quién y no el qué hace. Claro, fue Y esa centralidad que le ponen en escena hace que crezca y crezca y que suba y suba en conocimiento. Es como una estrategia para bajarlo que termina siendo lo más fuerte. el que más creció en términos relativos de tiempo, el que más creció en el último tiempo de toda la dirigencia política. Totalmente, y eso me parece que de alguna manera le pasó. Estamos hablando que en 6 meses aproximadamente subió casi 10 puntos de imagen positiva a nivel nacional. Es una locura el crecimiento. Ningún político en la Argentina desde hace muchísimo tiempo creció tanto en tan poco tiempo. Creo que desde que pasó lo de la pandemia, que Alberto creció mucho en imagen positiva, a mi parecer de forma equivocada, asumieron que esa cuarentena inicial era algo bueno, pero el tiempo demostró que eso era algo nefasto y que destruyó la economía argentina. Factura, ¿no? Es decir, ahora, déjame también aclarar algo. Imagen negativa no significa necesariamente que haya perdido intención de voto, que haya perdido su carácter electoral, ¿no? No significa eso, porque hay que recordar que hay políticos que tienen una imagen que incluso reciben más votos que la imagen negativa que tienen. Un ejemplo de esto es Cristina, que si, hay un balotaje y se polariza muchísimo la elección, referentes como Macri o Cristina pueden tener más de un 30% de votos, incluso teniendo más de un 70% de imagen negativa. Es como que mucha gente prefiere quizás un mal menor, aunque tenga una imagen negativa de esa persona. Y esto puede pasar tanto con Alberto, Cristina, Macri o incluso Milei, que puede tener una imagen negativa que es muy baja a comparación del resto de políticos, pero que esa imagen negativa no es excluyente a decir, por ejemplo, una persona que está harta de los políticos puede tener imagen positiva tanto de Macri como Cristina como de Milei, pero que en la hora de decidir finalmente termina inclinándose por Milei porque lo prefiere antes que los otros. Y no solo esto, sino que tiene de las mejores imágenes positivas del país, sino que la mejor. Es que, imagínate, en un contexto donde toda la dirigencia tiene imagen negativa, digo, los factores que van a generar el diferencial para que los voten o no va a pasar efectivamente por la imagen, sino va a pasar por otras cuestiones. La gente está absolutamente contrariada sobre la dirección en que va el país. ¿En qué dirección va el país? Preguntan ustedes. 71,80 en la dirección incorrecta. Es una cifra tremenda. Y estamos hablando que hasta hace poco tiempo el presidente tenía una imagen positiva durante la pandemia de un 60-70% o más. Y cómo se cayó totalmente y tiene una imagen positiva, incluso en algunas encuestas inferior al 20%, y que cae y cae constantemente. Es un presidente que no va a ser reelecto para mí de ninguna manera, y que por más que se polarice o se divide la oposición, es imposible que Alberto Fernández en una reelección, supuesta reelección, consiga algo, porque nadie quiere al presidente, incluso propios del kirchnerismo, casi todos hablan contra el presidente. Sí, y esto tiene que ver también con una especie de clima de época, ¿no? Donde han confluido, Pablo, vos señalabas la pelea del gobierno, en la oposición tampoco hay demasiado, digamos, yo con mucho sentido común digo, 7 precandidatos a presidente en la principal fuerza opositora no es la mejor manera de prepararse para gobernar. No solo por la división clara que esto genera y por la diferencia de opiniones que hay entre el sector duro del PRO con la Unión Cívica Radical y con sectores de socialistas de Juntos por el Cambio. O sea, esa mezcla, esa coalición tan heterogénea termina haciendo que no puedan hacer absolutamente nada y que cuando lleguen al gobierno van a terminar siendo un fracaso igual que los últimos gobiernos argentinos.
o no es la mejor señal. Digo, y todas estas peleas también impactan en este índice, ¿no? De donde, si uno ve más de un 70%, ahí hay muchísimos votantes también de Juntos por el Cambio, ¿no? Muchísimos votantes del gobierno. De hecho, hay una pregunta que nosotros hicimos que me parece que refleja mejor el clima de opinión por estos días. Le preguntamos, pensando en el gobierno que viene del 2023-2027, ¿usted prefiere que siga gobernando el peronismo, que vuelva a gobernar Juntos por el Cambio o que gobierne un nuevo frente o espacio político? 30% que siga gobernando el peronismo, 30%. Sí, el histórico núcleo duro del 30%, que incluso ahora está dividido entre Alberto y Cristina. Hay una interna que todos saben que es real y que está muy latente. Siento que vuelva a ser gobierno Juntos por el Cambio, y Pablo, 34% que gobierne un nuevo frente o un nuevo espacio político. Y el único espacio político en tercero en discordia es el de Javier Milei, porque ningún otro referente ni ninguna otra persona tiene tanto protagonismo y tanta influencia en el país y en intención de voto como el caso de Milei. Hay margen, y te diría que hay pisos o núcleos duros a ambos lados de la grieta, pero también se está armando ahí algo, ¿no?, en el medio. Lo hemos visto en más de una ocasión. Las elecciones argentinas son cementerios de terceras fuerzas, pero esa ancha avenida del medio todavía sigue dando que hablar. Bueno, efectivamente, hoy la política argentina está dividida. Sí, es cierto que históricamente las terceras fuerzas no han conseguido una fuerza tan imponente y no han conseguido meterse en esa disputa. Podemos hablar de Ricardo Pérez Murphy, que estuvo muy cerca de meterse en el 2003 como una tercera fuerza. Podemos hablar de muy a posterior con Sergio Massa, muy cerca de meterse como tercera fuerza también y intentar vencer al kirchnerismo. Y ninguna de esas fuerzas consiguió superar esa barrera de un 30% que le permitiría entrar a un balotaje. Y es algo que ahora, por primera vez en la historia, creo que se está dando y puede que sea una candidatura interesante que llegue a un balotaje. Y en un balotaje, con la división y la polarización de los dos espacios principales que se atacan constantemente unos a otros y todo lo que hace uno, el otro está mal y todo lo que hace el propio está bien y todo el tiempo atacándose y polarizando la sociedad, terminan haciendo que los votantes, por ejemplo, del kirchnerismo, nunca van a votar a Juntos por el Cambio, y eso va a beneficiar sí o sí a un balotaje entre Larreta y Milei, lo cual llevaría a que Milei pueda llegar a ser un candidato muy competitivo en un balotaje y pueda llegar incluso a ser presidente. En 3/3, ya no en una mitad contra la otra o en dos grandes coaliciones. Justo te iba a preguntar el final con esto: que gobierne un partido político Frente Nuevo, el 34,3%, que vuelva a gobernar Juntos por el Cambio, 31,2%, y que siga gobernando el peronismo, 30,6%. Esos datos son contundentes, no hay forma de ocultar esto ya, no hay forma de ocultar el crecimiento que tuvo Milei, no hay forma de ocultar la importancia política que está teniendo en la Argentina y cómo pone todos los temas en el centro del debate. Sean temas que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, lo importante es que Milei pone en debate absolutamente todos los temas de la actualidad argentina y que dejó en segundo plano a todos los demás referentes políticos que hay, y que si sacamos por candidatos únicos, Milei es el que tiene más intención de voto simplemente por la persona. Y aparte de esto, la persona incluye un montón de ideas positivas para la Argentina. Así que bueno, esperemos que la Argentina cambie mejor y que sea el próximo presidente. Así que bueno, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y compártelo con todos.